Hola, buenas tardes. Estamos en la lectura del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 7, desde los versos 47 en adelante. Antes voy a leer el Guru Astaka. Oración, las 8 oraciones al maestro espiritual de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. En la estrofa adicional al final de esta oración se dice: Srimad Guru Astakatam Usai Brahma Muhurte Patati Prayagnam Yatena Brindavanatam Saksam Sevaiva Labhya Yanusagnataevam. Aquel que con gran cuidado y atención recite en voz alta estas 8 hermosas oraciones al maestro espiritual durante el Brahma Muhurta, que es como de las 4:28 a 5:15 de la mañana, obtendrá el servicio directo a Vrindavanatha, el señor Krishna, el señor de Vrindavan, a la hora de la muerte. Bueno, el Brahma Muhurta son 48 minutos, que comienza 96 minutos antes del alba. Un Muhurta tiene 48 minutos. Son las divisiones del tiempo en la cultura védica. Bueno, dice así: Sansara dava naradita loka Tranaya karuya ganaganatvam Pratasya karyuna gunanavasya Vande gurorshi charanaravinda Mahaprabhur kirtana nitya gita Vaditra madhyam manasorasena Romancha kampa srutarangavayo Vande gurorshi charanaravinda Sivigrahara naranityanana Singaratam madirya marjanadam Yutasya bhakta shanu yunatopi Vande guroshi Sharanaravinda Saturvihar Sivagava Prasada Svana Triktan Hari Bhakta Sangam Kintueva Triktim Vayata Sadeva Vande guroshi Sharanaravinda Siradhika Mamadharyola Para Madhurya Lila Gunarupanagna Pratisyana Swamalano Lupasya Vande guroshi Sharanaravinda Nikuyayuno Ratikeli Jai Jayalivir Yutaya Pesanilla Tatratitasya Tivalavasya Vande Gurochi Charanaravinda Satsadaritve Nasamasa Sastrai Utatatava Vyasa Eva Sadhi Kintu Pravorya Priya Eva Tasya Vande Gurochi Charanaravinda Jaya Prasada Bhagava Prasado Jaya Prasada Nagatikutopi Davyam Stuvantasya Yasa Citrisandya Vande Guroshi Charanaravinda. El maestro espiritual recibe bendición del océano de misericordia, así como una nube derrama agua extinguiendo el incendio del bosque. El maestro espiritual libera a este mundo materialmente afligido, extinguiendo el fuego ardiente de la existencia material. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de tal maestro espiritual, quien es un océano de misericordia. Recitando el santo nombre, danzando en éxtasis, cantando y tocando instrumentos musicales, el maestro espiritual está siempre absorto en el movimiento de Sankirtan de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Debido a que está saboreando la velocidad de la devoción pura, a veces sus cabellos se erizan, su cuerpo se estremece y lágrimas fluyen de sus ojos como olas. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de tal maestro espiritual. El maestro espiritual está siempre ocupado en la adoración en el templo de Sri Radha y Krishna. Él también ocupa a sus discípulos en tal adoración. Ellos visten a la deidad con hermosas ropas y ornamentos, limpian su templo y ejecutan otras adoraciones similares al Señor. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto de tal maestro espiritual. El maestro espiritual está siempre ofreciendo a Krishna 4 clases deliciosas de alimentos, analizados como aquellos que se mastican, beben, lamen y succionan. Cuando el maestro espiritual ve que los devotos están satisfechos tomando Bhagavad Prasada,
Él también está satisfecho. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a tal maestro espiritual. El maestro espiritual está siempre ansioso de escuchar y cantar acerca de los ilimitados pasatiempos conyugales de Radha y Madhava y sus cualidades, nombres y formas. El maestro espiritual aspira siempre a saborear esto a cada momento. Yo ofrezco mi respetuosa reverencia a tal maestro espiritual. El maestro espiritual es muy querido debido a que es experto en asistir a las pastorcitas de vacas quienes en diferentes momentos hacen variados arreglos gustosos para la perfección de los amorosos asuntos conyugales de Radha y Krishna en los bosques de Vrindavan. Ofrezco con mi respetuosa reverencia a ese cualificado maestro espiritual. El maestro espiritual debe ser honrado tanto como el Señor Supremo, debido a que es su sirviente más confidencial. Esto es reconocido por todas las escrituras reveladas y seguido por todas las autoridades acharyas de la línea de sucesión discipular. Por lo tanto, ofrezco mi respetuosa reverencia a los pies del loto del maestro espiritual, quien es un representante fidedigno del Señor Hari Krishna Haribol. Por la misericordia del maestro espiritual uno recibe la bendición de Krishna. Sin la gracia del maestro espiritual uno no puede hacer ningún avance. Por lo tanto, siempre debo recordar y honrar a mi maestro espiritual por lo menos 3 veces al día. Debo ofrecer mi respetuosa reverencia a los pies del loto de mi maestro espiritual. Entonces vamos a leer el Chaitanya Charitamrita. Adi Lila, capítulo 7, desde el verso 47. Yayo Yayo Si Chaitanya, Yayo Nityananda, Yayo Advaita Chandra, Yayo Gaura Bhakta Vrinda. Cuando Sanatana Goswami llegó de Bengal, se reunió con el señor Chaitanya Mahaprabhu en la casa de Tapanas Misra, donde el señor Chaitanya permaneció continuamente por 2 meses para enseñarle servicio devocional, significado de Srila Prabhupada. El señor Chaitanya instruyó a Sanatana Goswami siguiendo la línea de sucesión discipular. Sanatana Goswami era un gran erudito en sánscrito y otros idiomas, pero hasta ser instruido por el señor Chaitanya Mahaprabhu no escribió nada acerca del comportamiento Vaishnava. Él solía reunirse con grandes ministros, grandes brahmanas, porque él era ministro de un sector de Bengal. Su muy famoso libro, el Hari Bhakti Vilas, en el que se dan indicaciones para los aspirantes a ser devotos, fue escrito totalmente en conformidad con las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En ese Hari Bhakti Vilas, Sanatana Goswami da instrucciones categóricas acerca de cómo, si se es debidamente iniciado por un maestro espiritual genuino, uno puede convertirse de inmediato en brahmana. En relación con eso, él dice: Yatha kanchanatam yati kansyam rasavidanatam tata diksha vidanenam dviyatvam yayatendrinam. Así como el bronce se convierte en oro cuando se mezcla con mercurio en un proceso alquímico, asimismo, alguien que es debidamente adiestrado e iniciado por un maestro espiritual genuino se convierte de inmediato en brahmana. A veces, aquellos que nacen en familia brahmana protestan por eso, pero no tienen ningún argumento fuerte en contra de ese principio. Por la gracia de Krishna y sus devotos, la vida de uno puede cambiar. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam con la palabra Yanti Vanda Sudanti. La expresión Yanti Vanda indica que una entidad viviente está condicionada por un determinado tipo de cuerpo. El cuerpo es sin duda un impedimento,
pero aquel que se relaciona con un devoto puro y sigue sus instrucciones puede eludir ese impedimento y convertirse en un brahmana regular al ser iniciado bajo su estricta guía. Srila Jiva Goswami señala como un no brahmana puede ser convertido en brahmana mediante la compañía de un devoto puro. Para Vaishnave Namaha. El Señor Vishnu es tan poderoso que puede hacer todo lo que quiera. Por lo tanto, para Vishnu no es difícil cambiar el cuerpo de un devoto que se encuentra bajo la guía de un devoto puro del Señor. Verso 48. En base a escrituras tales como el Srimad Bhagavatam, que revela estas instrucciones confidenciales, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a Sanatana Goswami en lo referente a todas las actividades regulares de un devoto. Significado de hacer Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En el sistema Paramparam, las instrucciones que se reciben del maestro espiritual genuino también deben estar basadas en las escrituras védicas reveladas. Alguien que se encuentra en la línea de sucesión discipular no puede crear su propia manera de comportarse. Puede cambiar ciertos factores externos de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancias, pero mantener la esencia. En la línea de Chaitanya Mahaprabhu hay muchos supuestos seguidores del culto Vaishnava que no siguen escrupulosamente las conclusiones de las escrituras, a raíz de los cuales se consideran que son apasampadaya, lo cual significa que están fuera de la sampradaya. Algunos de esos grupos se conocen como Aula, Baula, Kartavaya, Neda, Daravesa, Sani, Sahilla, Sakiketi, Smarta, Yata, Gosani, Ativiri, Yudari, Goranga, Nagari. Para seguir estrictamente la sucesión discipular de Chaitanya Mahaprabhu, uno no debe relacionarse con esas comunidades Apa Sampradaya. Qué genialidad la de Prabhupada. Alguien a quien no le enseña un maestro espiritual genuino no puede entender la literatura védica. Para recalcar esos puntos, el Señor Krishna dijo claramente mientras instruía a Arjuna que Arjuna podía entender el misterio del Bhagavad Gita por ser devoto de Krishna y por ser un amigo íntimo de él. Se debe concluir entonces que aquel que quiera entender el misterio de las escrituras reveladas debe acercarse a un maestro espiritual genuino, oírlo muy sumisamente y prestarle servicio. De ese modo se le revelará el significado de la escritura. En los Vedas afirma: Yasya devam para bhakti yahan deva tatan gaura tasyate Kirtanam hi aham prakasate mahagnamana. El verdadero significado de las escrituras se le revela a alguien que tiene una fe inquebrantable tanto en la suprema personalidad de Dios como en el maestro espiritual. Srila Narottam Das Thakur aconseja lo siguiente: Sadhu Sangha Guru Vakya Hridaye Hariya Akya. El significado de esa instrucción es que uno debe tener en cuenta la instrucción del sadhu, del santo, de las escrituras y del maestro espiritual Guru Shastra y Sadhu, a fin de entender el verdadero propósito de la vida espiritual. Si un sadhu, una persona santa, es un Vaishnava, ni un maestro espiritual genuino dice nada que esté fuera del ámbito de la sanción de las escrituras reveladas. Así pues, las declaraciones de las escrituras reveladas
corresponden con la del maestro espiritual genuino y la de los santos. Para ello uno debe actuar haciendo referencia a estas tres importantes fuentes de conocimiento para poder proceder de manera correcta. Verso 49. Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu instruía a Sanatana Goswami, tanto Chandrasekhara como Tapas Misra se sintieron muy infelices. Por lo tanto, ellos presentaron un pedido a los pies del loto del señor Chaitanya. ¿Cuánto tiempo hemos de tolerar las blasfemias que sus críticos hacen en contra de su conducta? Deberíamos quitarnos la vida antes que oír semejantes blasfemos. Significado de Srila Prabhupada. Una de las instrucciones más importantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu es en relación con el comportamiento Vaishnava regular, es que un Vaishnava debe ser tan tolerante como un árbol y tan sumiso como la grama. Trina api sunisena taro api nahis nuna. Amanitnam madenam kirtaniya sadahari. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Se debe hacer más tolerante que un árbol. Se debe estar dispuesto de todo sentido de prestigio falso. Se debe estar desprovisto, de todo sentido de prestigio falso. Y se debe estar dispuesto a ofrecerle toda clase de respeto a los demás. En ese estado mental uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. Sin embargo, el autor de estas instrucciones, el señor Chaitanya Mahaprabhu, no toleró el mal comportamiento de Jai y Madai cuando ellos le hicieron daño al señor Nityananda Prabhu. Él se enfureció de inmediato y quiso matarlo, y fue solo por la misericordia del señor Nityananda Prabhu que presentó su estado de humildad y tolerancia que se salvaron. Uno debe ser muy manso y humilde en sus transacciones personales, y si a un Vaishnava lo insultan, este debe ser tolerante y no disgustarse. Pero si se blasfema contra el guru de uno u otros Vaishnavas, uno debe enfurecerse tanto como el fuego. Si hacen algo contra uno debe estar humilde y tolerante, pero no tolerar los insultos al Vaishnava, al Guru ni a Krishna. De eso Dios muestra el Señor Chaitanya Mahaprabhu con sus actos. Uno no debe tolerar la blasfemia contra un Vaishnava, contra el Guru, ni las Escrituras, ni el Señor Supremo, sino que más bien debe hacer de inmediato una de esas tres cosas. Si alguien blasfema contra los Vaishnavas, uno debe detenerlo con argumentos y un razonamiento superior. Si no se es lo suficientemente experto como para hacer eso, uno debe quitarse la vida en el acto, y si no puede hacerlo, debe irse del sitio. Bueno, yo tomo el de irme del sitio. Mientras que Chaitanya Mahaprabhu se encontraba en Benares o Kashi, los sannyasis mayavadis blasfemaban contra él de muchas maneras, ya que aunque era un sannyasi, se encontraba se entregaba al canto y baile del santo nombre. Tapana Misra y Chandrasekhara oyeron esas críticas y a ellos les resultó intolerable porque eran grandes devotos del señor Chaitanya. Sin embargo, ellos no podían detenerlo.
y por eso apelaron al Señor Chaitanya Mahaprabhu para ver qué podían hacer, ya que esa blasfemia era tan intolerable que habían decidido quitarse la vida. Verso 51. Todos los sannyasis mayavadis están criticando a su santidad. Nosotros no podemos tolerar el oír esa crítica, pues esa blasfemia nos parte el corazón. Significado: esa es una manifestación de verdadero amor por Krishna y el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hay tres categorías de Vaishnava: los Kanista Adhikari, los Madhya Adhikari y los Uttama Adhikari. El Kanista Adhikari, o el devoto que se encuentra en la etapa más baja de la vida Vaishnava, tiene fe firme, pero no está familiarizado con las conclusiones de las shastras o escrituras. El devoto de segunda etapa, el Madhya Adhikari, está totalmente consciente de la conclusión sástrica y tiene fe firme en su Guru, en los Vaishnavas y en el Señor. Por lo tanto, evitando a los no devotos, él les predica a los inocentes. Sin embargo, el Mahabhagavat o Uttama Adhikari, el devoto de la etapa más elevada de la vida devocional, no ve que nadie esté en contra de los principios Vaishnava, pues él ve a todos como Vaishnava menos a sí mismo. Esa es la esencia de la instrucción de Chaitanya Mahaprabhu, de que uno debe ser más tolerante con un árbol y considerarse más bajo que una hoja de la calle. Trinadapi Sunaisanā Tarodapi Saisnuna. No obstante, incluso si un devoto está en la posición de Uttama Adhikari, debe descender a la segunda posición de la vida de Madhya Adhikari para ser un predicador, ya que un predicador no debe tolerar la blasfemia que se hace contra otro Vaishnava. Aunque un Kanista Adhikari tampoco puede tolerar esa blasfemia, no es la suficientemente competente para determinarla mediante la cita de pruebas sástricas. Por consiguiente, se entiende que Tapana Mishra y Chandrasekhara eran Madhya Adhikaris, porque no podían refutar los argumentos de los sannyasis en Venare. Recordemos que estos son pasatiempos de los devotos con el Señor Supremo, puesto que ellos son por naturaleza Uttama Adhikari. Ellos apelaron al Señor Chaitanya Mahaprabhu para que hicieran algo, pues sentían que no podían tolerar esa crítica y tampoco podían detenerla. Se sentían como Kanista Adhikari. Bueno, aquí me quedo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gopremanande, Hare Hare Bol.